Posano, vamos a comenzar esta entrevista. Claro. Don Javier Segarra, por favor, un saludo a José Antonio. Arranque usted si es tan amable y luego venimos acá. Listo, gracias y buenos días. ¿Cómo le va, José Antonio? Buen día. Muy buenos días, Javier. Buenos días al panel y a quienes nos escuchan a través de la señal de I99 esta mañana. Bienvenido. El sector camaronero sigue teniendo esa ímpetu desde el punto de vista privado, no con ayuda del gobierno ni sector público, de sacar adelante o seguir adelante en esta situación tan crítica que vive el país, ¿o no? Esa es la responsabilidad de ser o de como haberse constituido en la actividad económica orientada a la exportación más importante que tiene el país luego del petróleo. Definitivamente el sector camaronero se ha consolidado gracias a ese ímpetu privado que usted señala. Son más de 50 años de historia que tiene el sector y en esos 50 años la acumulación de conocimiento, digamos que hay una carrera recorrida, hay un camino recorrido, un aprendizaje adoptado por los camaroneros que le han permitido llegar a niveles de competitividad tales que el año pasado el país se constituyó en el principal productor y exportador en el mundo, enfrentando subcontinentes como son la India. India es nuestro principal competidor en los Estados Unidos, por ejemplo, un país con un área geográfica pues muy superior a la de Ecuador, con moneda propia, con una serie de ventajas de carácter económico a nivel país, y que digamos que el empresario ecuatoriano tiene que sortearlas a partir de su esfuerzo, de su inversión, de su talento, de su innovación, de su creatividad, ¿no? De tal forma que hoy seguimos en ese camino, creando nuevas plazas de empleo, ¿no? Me parece que ya lo mencioné la última vez que estuve aquí, pero vale reiterar que entre el enero del 2020, es decir, pleno año de la pandemia, y diciembre del 2021, es decir, hace 9 meses atrás, se crearon casi 15.000 nuevas plazas de trabajo en el sector camaronero dedicadas a la creación de valor agregado, ¿no? Producir valor agregado para mercados de exportación. Entonces creo que cumplimos con nuestra labor, con nuestra responsabilidad. Ojalá de parte del Estado se dicten esas políticas públicas que apuntalen la competitividad de cadenas como la nuestra. Y esas políticas públicas que las han solicitado ustedes no ayer ni hace una semana, sino desde siempre, me atrevería a decir en ese sentido, pero resulta que nada se hace frente a una necesidad tan elemental para un sector tan importante como como es el sector camaronero. Es que hay varias políticas que siguen a la espera. Número uno, por ejemplo, en el caso de cadenas de producción primarias, como la cadena pesquera, la cadena camaronera, la cadena agrícola, todas que terminan muchas veces en productos de exportación. La ley orgánica de régimen tributario establece la tarifa IVA cero para insumos, bienes de capital, materias primas, ¿no? De tal forma que ese IVA en la cadena no se transforme en un costo que encarezca el precio del bien a exportar. Eso es, digamos, que un criterio básico. Y para poder implementar esa tarifa IVA cero en la compra de tractores, de camiones, de bombas, de insumos y demás que sirven para la producción primaria, lo único que hace falta es un decreto del presidente de la República que establece, mediante ese decreto, el listado de bienes que tienen tarifa IVA cero, ¿no? Esto no es algo nuevo, esto es algo que siempre existió en la ley de régimen tributario, que lo tiene el sector agrícola, por ejemplo, pero siempre hay nuevas subpartidas que deben ingresar a este beneficio, digamos que tributario, que lo que se entiende es no encarecer la producción, ¿no? No es una subvención como tal, es simplemente buscar no encarecer la producción. Pero el sector pesquero y el sector acuícola recién entraron hace 4 años, es decir, nosotros estábamos en desventaja frente a otras cadenas primarias. Bueno, eso que está vigente en la ley hace 4 años todavía no se ejecuta. Ya vamos a cumplir 1 año de la única reforma arancelaria que se ha dado, reforma que, si bien es cierto, la reconocemos como importante, pero es insuficiente. El Ecuador sigue pagando al día de hoy aranceles por encima del promedio de sus competidores de la región. Entonces, ¿cómo podemos competir y hablar de incremento de exportaciones cuando los sectores que estamos haciendo lo posible por sostener ese crecimiento? Y aprovecho ahí un paréntesis. El 28% que han crecido las exportaciones no petroleras del país, el 90% se lo deben al comportamiento de la actividad camaronera. Es decir, usted quita el crecimiento del camarón y las exportaciones crecen 4%. 4% significa que no han crecido. Entonces, no es que las exportaciones crecen. Hay pocos sectores que hacen lo posible por sostener ese crecimiento, pero si tenemos que pagar aranceles, si tenemos que pagar ISD en algunas materias primas
para el cual no es crédito tributario el pago del ISD, si tenemos que pagar IVA en bienes, si tenemos que pagar precios internos de materias primas dictados desde el Ministerio de Agricultura como precios de sustentación, que son mucho más caros que las materias primas que podemos conseguir importándolas, entonces estamos recargando la estructura de costos y esas son las políticas públicas que deberían revisarse, pero al día de hoy, 31 de agosto, aún no se revisa. A esto súmale que el problema más serio que tiene el sector camaronero es la inseguridad por la serie de atracos, robos que sufre y de la cual el bolsillo propio del sector camaronero invierten para en algo paliar esta inseguridad que vive permanentemente el sector, ¿no? Son 60 millones de dólares que el sector camaronero destina a la seguridad y que si usted le pregunta al camaronero mexicano o al camaronero en la India o al camaronero en Tailandia, en Vietnam, en China o Indonesia, ellos no lo pagan porque ellos no tienen ese problema. Nosotros tenemos los problemas que en la zona del Golfo, 6 embarcaciones cuando funcionan brindan seguridad al Golfo Guayaquil. Usted imaginará 6 embarcaciones, pues es prácticamente como que no tuviéramos seguridad en el Golfo Guayaquil. Es una zona abandonada, no por este gobierno, no, por gobiernos anteriores. Esto lleva décadas, lamentablemente no ha habido uno que ha reconocido el abandono y que se ha comprometido a dotar de recursos para que se puedan hacer los patrullajes mínimos necesarios para poder dar seguridad. En los ejes viales, que uno pensaría, bueno, eso es un problema del Golfo. En los ejes viales pasa igual, y nos acaba de pasar hace muy poco, ¿no? Los robos de los supuestos operativos, cuando bandas delincuenciales se disfrazan de policía, hacen operativos y asaltan camiones que operan en los ejes viales del país. Entonces, si usted suma las empresas de seguridad, las custodias armadas en vehículos, en gabarras y en embarcaciones, la tecnología implementada en fincas camaroneras, los robos, porque no estamos exentos de aquello. Suma todo ese costo, suma 60 millones de dólares anuales que entran a la estructura de costos y que nos vuelven menos competitivos porque esos 60 millones, en lugar de hacer más eficiente la cadena o invertirlos en investigación y desarrollo, se van en un servicio que es responsabilidad del Estado. Para lo cual pagan impuestos, obviamente, y todos los ecuatorianos, más aún los sectores productivos, ¿no? Entonces es una situación complicada para ustedes. Complicada porque esto que ya pareciera que le corresponde al privado pagarlo, ¿no? Usted ve que tenemos que poner guardias privados, ¿no? Digamos que no se ha implementado, no se busca implementar adecuadamente en el Servicio Nacional de Aduanas, ¿no? Es un caso similar. Estamos de acuerdo en que la contaminación de cargas es grave y afecta al buen nombre del país. Estamos de acuerdo en que el contrabando y las subdeclaraciones de mercancías afectan a la economía del país porque es robarle a los ecuatorianos no declarar las mercancías ni pagar los tributos que dichas mercancías deben pagar cuando son importadas. Y que para evitar ambos problemas, el de la exportación en la contaminación y el del contrabando en la importación, se debe implementar tecnología de punta para verificar que esas mercancías son lo que dicen ser y que las mercancías de exportación no están siendo afectadas por bandas de crimen organizado que se dedican al comercio de estupefacientes. Eso está clarísimo, eso hay que apoyarlo. Pero lo que no puede pasar es que en este país nos acostumbremos a que cada vez que se quiere implementar una mejora, el Estado diga, es que como no tengo recursos, porque lo pague el privado. Que no, eso no funciona así, especialmente en seguridad, cuando la Constitución establece que es una obligación del Estado darla. No es que es un servicio sobre el cual tenemos que pagar una tarifa, porque mañana entonces digamos que faltan policías y creemos la tarifa para el patrullaje. Entonces, damos un mensaje negativo y seguimos agregándole costos al sector camaronero y exportador. ¿Qué es lo que se debería hacer? Número uno, ambas mercancías tienen que entrar en el sistema. Es decir, así como se va a chequear el 100% de las mercancías de exportación, el 100% de las mercancías de importación también pasan por los escáneres. Porque aquí también quieren que el exportador pague la implementación de una tecnología que le va a dar servicio a la importación. No, señor. Eso es lo primero. Lo segundo, que se incluya dentro del perfilamiento de riesgo la utilización de esta tecnología no intrusiva a fin de que las inspecciones intrusivas, que son las inspecciones antinarcóticos y las inspecciones preembarque, se reduzcan para que al final usted tenga un menor costo, dada la implementación de dicha tecnología. Porque el día de hoy lo que se pretende es hacer escáner, pero igual usted puede ir intrusiva, ya sea preembarque o ya sea antinarcóticos, y ahí usted tiene que pagar un costo mayor por la inspección. Y lo más grave, el robo de mercancías, pues en las inspecciones, ¿no? Que nosotros hemos denunciado
que el contenedor llegue incompleto después de que pasó por una inspección preembarque. Ya tenemos identificados en qué puertos y en qué turnos se han dado esos robos de mercancías vergonzosos cuando el exportador tiene que devolver dinero al cliente y el cliente dice, mira, yo no quiero saber qué pasa en tu país, pero yo no te voy a pagar si el contenedor ha llegado incompleto. Entonces, con esa problemática es la que tenemos que trabajar y tuvimos una reunión la semana pasada con la aduana que ojalá derive en eso, en mejorar los protocolos y sí trabajar juntos en incrementar la seguridad de las mercancías de exportación. Gracias de mi parte, presidente de la Cámara de Agricultura. En la mesa continúan el diálogo. Querido José Antonio, gusto de saludarte. Gracias, Javier. Hola, ¿qué tal? Javier, muchas gracias. Sí, vuelvo al tema de los famosos radares, José Antonio. Los escáneres, no son radares, escáneres para los puertos, que son una necesidad. Vi un comentario tuyo que decía que estaban cobrando, me parece que 34, 39 dólares, pero que no estaba justificado. Esto me lleva a preguntar dos cosas. Uno, ¿era por preguntar cuál era el valor o no están de acuerdo que se pongan los escáneres? Y entonces, ¿cuál de las dos es? Quisiera, por favor, que nos cuentes. Por supuesto, no, muchas gracias porque me piden aclarar. A ver, el sector está totalmente de acuerdo en que tiene que implementarse tecnología de punta para evitar continuar con estas contaminaciones de carga que ponen en riesgo el buen nombre de las cadenas de exportación. Porque definitivamente si no hay control y las cargas llegan contaminadas, los países receptores se preocupan mucho, ¿no? Y no mencionan un sector o una industria en particular. Hablan de Ecuador, se está contaminando la carga de exportación y llega con droga. Entonces, eso hay que pararlo ya. Y para poderlo parar hay que implementar tecnología de punta. Sí, es decir, estamos de acuerdo en que la solución va hacia allá, especialmente porque las inspecciones intrusivas no son suficientes y lamentablemente generan estos problemas que yo comento. No solo la ruptura de la cadena de frío, el manipular mercancías sensibles como son alimentos, sino también el faltante, que es lo más grave, que es lo que hemos visto en los últimos meses, cómo llega incompleto el contenedor cuando pasan por estas famosas inspecciones, especialmente las preembarques donde no hay control y nadie se hace responsable. Entonces, estamos de acuerdo en que la tecnología tiene que implementar. ¿Qué es lo que sucede? Que se establece una tarifa de 34 dólares, nosotros no hemos recibido el detalle de cómo se llegó a eso, por qué no son 40, por qué no son 10, pero sí vemos con preocupación que en países vecinos, ya sea o que el Estado asume esa competencia de seguridad y no lo cobra, o la tarifa es muy inferior. Entonces, ¿por qué Ecuador tiene que pagar una tarifa superior a la de los vecinos, etcétera, etcétera? Eso no está claro. Lo siguiente es que en el cálculo, porque se entiende que la tarifa sirve para que las inversiones que hacen los puertos se recuperen, porque es un costo adicional que no estaba incluido originalmente en la concesión de los que ellos se han beneficiado. Entonces se entiende que si van a hacer esa inversión hay que recuperarla. Ok, entendamos que fuera por ahí. Pero ¿por qué se le obliga al sector exportador a pagar el 100% de las inspecciones, es decir, que sea sujeto 100% de inspecciones, y los importadores a menos del 10%? Cuando sabemos que en este país existen grandes mafias que a través del contrabando le roban al Ecuador, le roban a los ciudadanos porque no declaran sus mercancías y no pagan los tributos. Entonces, ¿por qué los importadores no tienen que pasar también por el escáner para verificar que todo esté en orden, ¿no? Y pagar su parte, y con eso entenderíamos bajaría el costo? Entonces, como ese asunto no ha sido discutido y nosotros somos los directos afectados, hemos dicho, paremos ahí un ratito, ¿no? Porque ahí va a haber una afectación de más de 20 millones de dólares anuales al sector exportador, adicional que se carga al costo, a menos que en el protocolo se establezca que una vez que usted pasó por el escáner, la probabilidad de que lo llamen igual a una inspección intrusiva se reduzca al mínimo, y entonces ahí sí, si neteamos, nos vamos a dar cuenta que el costo va a bajar. O sea, pero en este momento, como está planteado, lo más probable es que paguemos ambas cosas. Entonces quiere decir que usted sigue incrementando costos. A ver, esto es importante, solamente para que la gente lo tenga claro. Es decir, si se paga lo de los escáneres, ustedes no quieren es que los llamen a la inspección, ¿verdad? Porque son dos costos. Eso es lo que entiendo, José Antonio, ¿verdad? Correcto. El principal problema en este momento es que una inspección intrusiva y demás le puede costar hasta $200. Entonces, si usted le dicen y encima de eso súmele 35 del escáner, no estamos solucionando nada. Más que todo porque quienes hemos sufrido impacto en nuestra mercancía al ser manipulada, no estamos evitando esa manipulación. Sin embargo, si en el protocolo se define en blanco y negro, porque también las autoridades le pueden decir, no, es que sí les hemos prometido que así será. No, esto no es de prometer. Esto tiene que quedar en un protocolo para que el día que estas autoridades no estén, la nueva que llegue no diga que no hay protocolo para esto. Esto, como en todo, debe quedar por escrito y el protocolo debe mandar. Si las mercancías han sido inspeccionadas por escáner,
Si el destino es un destino que no es destino de droga, por ejemplo, el sector camaronero, el 55% de nuestra carga va a China. No existen contenedores contaminados de droga que van a China. No, Okay. por decirlo así, no se contaminan contenedores a China. Entonces ahí usted le baja el perfil. Entonces esa carga revisada por escáner que va a un destino no caliente, como se lo califica, no rojo, no destino de riesgo, debería bajarle la probabilidad de que usted pase por intrusiva. Mira lo que en la reunión pasada con la directora de aduana, uno de los puertos que ya tiene implementado el escáner decía, cuando nosotros implementamos el escáner empezamos con 3% de inspecciones intrusivas. Ya. Y al mes pasado ya vamos a 18%. Es decir, pusimos el escáner, pero en lugar de bajar las intrusivas han subido. Entonces quiere decir que el protocolo, algo no está bien. ¿Qué no quiere está decir bien? que esto está subiendo. ¿Qué no Y, está bien? y no han capturado un solo contenedor con droga. Entonces, ¿por qué incrementan las inspecciones intrusivas si no hay indicadores que apuntan a decir, es que lo que pasa es que estamos detectando más drogas en dichas cargas? Entonces, parece que hay una contradicción en el protocolo. Perdón, José Antonio, 18% en inspecciones intrusivas y no han encontrado nada, ¿verdad? Nada, y empezaron con 3. Ya, y ya, entonces lo que quiere ¿por qué se decir... abren más contenedores si no se encuentra? Entonces, O sea, puede ser que los escáneres sean más efectivos que las inspecciones intrusivas. Eso es lo que estoy entendiéndole, ¿verdad? claro, los escáneres es una tecnología que usted le permite ver si ha sido manipulado el equipo, si existen cuerpos extraños, lo que llama la atención y dice, sabe que abras ese contenedor porque hay algo raro ahí. Por el contrario, si no se encuentra nada, la probabilidad de que ese contenedor haya sido contaminado se reduce al mínimo. Entonces, lo que debería suceder es que usted tenga cada vez menos inspecciones gracias a que la tecnología, como sucede en todos lados del mundo, le permite a usted detectar. Es como cuando llegamos al aeropuerto, ¿no? Salvo que los controles deben ser más eficientes, pero bueno, ahí pasa todo el mundo, es un desastre realmente. Llegar al aeropuerto en Guayaquil y que le controlen a usted, nunca se entiende, usted lleva una maleta chiquita, lo hacen hacer una fila, lleva 500 maletas, no entendemos cómo funciona. Pero suponiendo que funciona, si usted pasa por los rayos X y la maleta se ve que no tiene ningún cuerpo extraño, eso es que están obligados a buscar los inspectores, la maleta pasa. ¿No? Si por el contrario se ven en Estados Unidos, quienes han viajado se dan cuenta, ¿no? Que usted llevó un polvito, llevó una pasta de dientes más grande, lo paran, se la sacan y dicen, es que esto usted lo mostró. Bueno, así igual funciona el escáner. Pero la denuncia del puerto, que se hizo la semana pasada, fue que ellos con el escáner, en lugar de mantener el nivel de inspecciones, que era bajísimo, ya se ha disparado y no entienden qué tipo de criterios se está usando para que se inspeccione más, aun cuando el escáner manda a decir que no hay droga y por el contrario, digamos que en todas las inspecciones no se encuentra absolutamente nada. Entonces, algo no está bien en los protocolos, porque al final eso encarece el producto, porque usted paga más, demora la salida de los buques tienen que reprogramar toda su operación. O sea, es muy sensible en momentos en que la actividad exportadora está afectada por problemas logísticos globales, como para ponernos a inventar, ¿no? Hay que sentarse a trabajar y definir esto en blanco y negro. José Antonio, lo comprendí, por eso lo manejé in extenso, entiendo el punto. El tema es, si se hacen los radares, que son más eficientes, son tecnológicos, es menos que son $39 y no 200, sería conveniente, aun cuando pongan más radares. Porque, más escáneres. Más escáneres, pero más dije escáneres. En lugar de hacer la intrusiva y la estadística que das en la inspección intrusiva en relación a que no han conseguido nada desde que comenzaron a hacer más, nos denota que la tecnología, en este caso los escáneres, son, diría yo, fundamentales. Alberto Quintana sigue con la entrevista. Claro que sí, José Antonio, ¿cómo le va? Solamente para cerrar este tema, ¿no? Me pedía alguien que está siguiendo la secuencia, ¿no? Que está siguiendo nuestra señal, pero que al parecer quería un poquito más de profundidad o de claridad en torno al tema que manifestaba José Antonio, ¿no? Porque el Estado, ¿no?, pretende que el sector exportador pague a través de una tarifa pues la instalación de esta tecnología, ¿no? Pero usted manifestaba a su vez, y eso es lo que no estaban bien claro, a su vez que también los importadores, o sea, quienes traen carga de fuera, pasen por este sistema. ¿Es así? Claro, es que volvamos al tema de la tasa, ¿no? Se establece $34. Ya. ¿Cómo se llegó a ese valor? No lo sabemos. Se amarra el salario básico unificado, es decir, en enero, porque seguro que va a haber incremento salarial, la tasa subirá, porque es el 8% de un salario básico. Y en la medida que el salario suba, la tasa sube. ¿Cómo llegan a 34? Asumimos nosotros que tienen que haber calculado el número de contenedores que van a ser revisados por cada uno de los puertos en función del costo, y decir, vamos a recuperar el costo del escáner en 3 años, y eso significa a tantos contenedores por año
$34 por contenedor. Pero claro, porque el 90% de la carga que entra no paga, porque no va a ser inspeccionada. Y nuestra consulta también fue, ¿por qué la exportación sí y la importación no? Cuando se sabe que en este país existe un, no alto, altísimo porcentaje de subdeclaración, existen grandes grupos de contrabando que ingresan mercancías y por eso nosotros tenemos vivos varios, no uno, varios mercados donde sabemos que hay mercancías que se venden a precios y de orígenes que no pagan aranceles y demás. Entonces, ¿por qué esa mercancía también no paga? Porque si usted incluye los contenedores de los importadores, al tener más contenedores, se entendería que la tarifa baja para todos. Exacto. Entonces, no solo ese 10% de importadores que pagarían 34 se benefician, sino también al sector exportador al que usted no le carga hoy un costo y seguimos cargándole costos a la actividad exportadora. Alguien me decía a los importadores, pero es que tú vas a encarecer el precio final del bien al consumidor. Bueno, por eso es que tienen que ser el 100% de las importaciones también. Para que allá no sea 34, sino sea 6, 8, 9. O sea, hay que sentarse a calcular ese valor, porque si no, nos acostumbramos a que las tasas se calculen entre 4 personas y nosotros no seamos partícipes de ese proceso de cálculo. Yo le decía hace poco, ¿no?, a un alto funcionario de gobierno que a mí me parece inaudito, por ejemplo, ver en los alrededores de Carondelet a los vendedores de cigarrillos de contrabando. O sea, ¿te imaginas? Es algo terrible, o sea, solamente para evidenciar de cómo meten de todo aquí. Y cuidado, nos vayan a meter hasta armas y esto sea también un ingrediente adicional, ¿no? Yo estoy manifestando, ¿no?, una preocupación que es latente de la ciudadanía, que de alguna manera también ve con algo de zozobra toda esta situación terrible que se vive. Ahora, vamos a los temas. Mañana arrancamos ya el último cuatrimestre de este año. ¿Cómo va el tema, el rubro exportaciones de camarón? Siempre tomamos como referencia el último índice, esto es las exportaciones que se pudieron cumplir en el 2021. ¿Cómo va hasta el momento en cantidades, en libras y en dólares también, José Antonio? Gracias. Bueno, ha habido, si uno revisa el primer semestre por lo menos, tanto las cifras digamos que emitimos nosotros, las cifras que emite el Banco Central, el Ministerio de Comercio Exterior, el sector camaronero en volumen tiene un incremento en sus exportaciones cercano al 25%. Ese 25%, digamos que en dólares facturados, equivale a un incremento del casi el 50%, un poco más del 50% realmente. Eso se debe a varios factores, ¿no? El primero, que todavía continúa un proceso de recuperación post-pandemia, donde los mercados han despertado de alguna forma y su demanda se ha despertado, esa demanda más activa motiva a este incremento de volúmenes en nuestras siembras y por tanto en nuestras ventas. Tenemos también un enorme esfuerzo, que se cuantifica poco, pero seguimos insistiendo como gremio en comunicarlo, ¿no? Un enorme esfuerzo de varias centenas de millones de dólares que se han invertido en los últimos 24 meses por parte de toda la cadena de valor del sector, pero en gran parte concentrada en el procesamiento de camarón, para cambiar nuestra oferta de producto, digamos que agregarle nuevos productos, de tal forma que atendamos con mucha más atención al mercado estadounidense, que es un mercado de valor agregado. El producto de valor agregado se cotiza a un precio superior al del camarón entero, y por eso también se ve, digamos, que ese salto en la facturación responde a inversiones que ha hecho el sector por más de 24 meses, algunos ya hace casi 3 años iniciaron esas inversiones, y hoy se ve cómo esas exportaciones a Estados Unidos, exportaciones de cola de camarón de valor agregado, son las que realmente han motivado nuestro crecimiento en este primer semestre. A eso hay que sumarle que nuestro principal mercado, China, también ha tenido, digamos que un despertar en su consumo, ha motivado también al Ecuador, que es el principal proveedor de camarón para la China. O sea, nosotros sabemos ese sitial, creo que es de reconocerle a la actividad camaronera, que hoy en día, en los 3 mercados más importantes para el Ecuador, China, la Unión Europea y los Estados Unidos, el principal producto, el producto número 1 de oferta no petrolera y no minera, es el camarón. Entonces, digamos que hay muchos esfuerzos, de lo que conversábamos con Javier hace un momento, ¿no? Son esfuerzos privados, ojalá existiera una política de acompañamiento desde el lado público para fomentar la actividad exportadora, que existiera el drawback automático como existe en otros países que realmente están empujando a su actividad exportadora. Nosotros de alguna manera disfrazamos el comportamiento de las exportaciones, porque vale reiterar, si usted quita al camarón
de la balanza comercial ecuatoriana, la oferta exportable ecuatoriana crece 4%. Claro. ¿No? Y olvidémonos de las minas también, porque si quitamos el petróleo, tenemos que quitar por un momento el sector minero que ha duplicado su exportación en un año. Ellos posiblemente cierren un monto cercano a los 3.000 millones de dólares este año. Si quitamos la mina también y dejamos la oferta tradicional de toda la vida, ¿no? Camarón, banano, cacao, flor, etcétera, etcétera. Y por un momento quitamos al camarón, el resto de productos de nuestra oferta tradicional crecen un 4%. Oiga, debe preocupar a las autoridades que nuestras exportaciones realmente no están creciendo. Claro, oiga, colijo entonces que sí podemos superar los 5.300 millones de dólares que se exportaron en el 2021 para este 2022. Sí. Y ese es el resultado. Hoy vamos a volver a hacer una cuantificación. Hasta diciembre pasado, 15.000 plazas de empleo nuevas. Posiblemente habremos agregado 5.000 más este año solamente en procesamiento de camarón y otras áreas relacionadas al sector. Entonces no es solo dólares, ¿no? Son plazas de trabajo para la gente que está esperando. Y por favor, visiten la página de la Cámara, porque ahí publicamos siempre las diferentes vacantes que se abren en toda la cadena de valor del sector. Qué bueno. Desde personas que se dedican a manejar camiones, técnicos de finca, jefes de calidad en empacadoras, biólogos, etcétera. Qué Entonces, bueno. estén pendientes porque hay esa oferta laboral. Oiga, y justamente lo ponderaba ayer el analista, académico, columnista desde Quito, Vicente Albornoz, ponderaba Aquí esto, lo decía. el esfuerzo del sector empresarial exportador, de manera particular quienes están dedicados a la actividad acuícola. Solamente una de mi parte, una final. Listos ya para la Aqua Expo Guayaquil me la en quitaste octubre. de la boca. Es lo que pensé igualito. Esto es en octubre, ¿verdad? Octubre. En octubre, Alberto, José Antonio, ¿no? 17 de octubre inauguramos en la noche, 18, 19 y 20, un programa que ha crecido, un programa doble. Vamos a tener 2 áreas de conferencias muy grandes. El Centro de Convenciones de Guayaquil, no tenemos 1 metro cuadrado donde poner un stand más. Realmente nos enorgullece porque es una exposición donde se puede ver cómo cada sector de la economía relacionado a la actividad camaronera ha podido desarrollarse, el efecto multiplicador de una cadena que no se queda en esos más de 5.000 millones de dólares en exportaciones, sino que cuando ese dólar ingresa al país se multiplica hasta por 3 en diferentes eslabones de la cadena donde se está trabajando. Sector eléctrico, hoy el sector eléctrico en Aquaexpo Machala, para cerrar con este comentario que es anecdótico. El año pasado en Aquaexpo Guayaquil, una empresa con sede en Panamá, que está ahora en el Ecuador, nos contaba que se había juntado con una empresa alemana para desarrollar un cable para el sistema de electrificación de las camaroneras del Ecuador, porque no existía tecnología para soportar las condiciones climáticas de las zonas donde operan las camaroneras. Bueno, en Machala, hace pocos meses atrás, esa empresa ya nos mostró el cable. Estaba con la empresa alemana ahí presente y ellos con mucho orgullo en Alemania desarrollando tecnología para ser aplicada en la industria camaronera del Ecuador. Entonces eso nos tiene que llenar de orgullo porque es el valor agregado del mundo aportando a la cadena de valor del camarón gracias a este trabajo que han hecho nuestros empresarios de poder motivar y dinamizar diferentes sectores de la economía. Mira que estamos hablando del sector electrónico que ahora está motivado por un sector camaronero pujante. Entonces qué bueno que es para el país que la actividad camaronera se dinamice, porque se dinamizan otros sectores de la economía de nuestro país. Pero ¿cómo es la vida y las coincidencias, José Antonio Eduardo? ¿No? Porque hace unos minutos estuvo acá la alcaldesa de Guayaquil. Totalmente. ¿Y por qué voy a decir esto? Porque justamente ustedes arrancan la Aqua Expo Guayaquil octubre. El jueves 17 y se extiende justamente hasta el domingo 20 de octubre. El domingo 20 de octubre. Hay algunas actividades previstas también por el tema de las festividades de Independencia de Guayaquil. Va a ser un marco bastante maravilloso. Solo un tema. 20 de octubre que hay jueves, ¿verdad, José Antonio? Jueves 20. La clausura de Aquaexpo es el 20 de octubre, exactamente. Arrancamos el lunes 17 en la noche, Arrancamos el lunes. martes 18, miércoles 19 y jueves 20. Jueves 20 perdón. concluye. Claro. Me estaba confundiendo con noviembre. Sí, tienes toda la razón. Toda la razón. Es para dejar claro. Lo que quieres decir, te leo perfectamente, y José Antonio y Javier, es que va a haber mucha actividad en octubre. Eso es a lo que nos referimos. Va a haber actividad, viene el partido de fútbol, viene la Aquaexpo, que como siempre va a ser, vamos a en grande a trabajar con ella, pues, y en fin, todo lo demás. Felicitaciones, mi querido amigo, de verdad, y adelante con el tema. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, y felicitaciones a la cadena, porque realmente todos los días se levantan para hacerlo mejor y por este país, y empleo y más empleo. En eso tenemos que concentrarnos, y cuenten con que estamos todos los días buscando nuevas formas de generar más oportunidades de trabajo para la gente que espera eso de nosotros. Un gran abrazo, José Antonio.
José Gracias a Antonio ustedes. Campuzano, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura. Uno de los exportadores más grandes, genera trabajo y dinero en positivo para el Ecuador. Vamos al corte. No hay corte, ¿no?